Le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Darwin Figuera. Quiero contarle a la audiencia que Darwin ha participado en temporadas pasadas en nuestro programa. Hola, Darwin. Hola Marcela, buenas tardes. Un saludo para ti y para todos quienes están escuchando Tras la Pista Forense. Un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, antes que nada te siento una tonadita, así que contarle a la audiencia de dónde sos, Darwin. Bueno, sí, yo soy venezolano. He participado en otras temporadas en, en el espacio Tras la Pista Forense, pero a pesar de que soy venezolano, como muchos venezolanos, hoy estoy en Argentina también. Así que eh, me ha tocado compartir esta parte de la historia de mi vida acá con ustedes en este bello país y bueno, agradecerle tanta generosidad a los argentinos con los migrantes, ¿no? Bueno, bienvenido Tras la Pista Forense. Bueno, quiero contarle a la audiencia, Darwin, si me permitís, que vos sos especialista en educación vial, sos comunicador social, sos periodista, especializado en seguridad vial. Y entonces, bueno, para empezar a adentrarnos un poquito en el tema, ¿cómo se enseña educación vial? Bueno, la educación vial es un proceso que surge, que nace con el ser humano desde que salimos desde el centro hospitalario, desde la clínica donde nacemos, ya comienza nuestra historia en la seguridad vial. Nos montan nuestros padres en un auto y de ahí en adelante, aunque parezca quizás exagerado, es así. Nuestra vida la vivimos totalmente relacionada con aspectos de la seguridad vial. Entonces, la educación vial, por supuesto que tiene factores importantes que van desde lo que es la formación desde la escuela, desde aspectos formales y también lo que aprendemos en valores en nuestro hogar, ¿no? Eso nos va formando como ciudadanos preventivos o no en materia de tránsito y que nos hace más o menos vulnerables a los riesgos en materia de seguridad vial. ¿Vos sentís, Darwin, que en líneas generales estamos bien educados en la materia? No, por supuesto que creo que falta muchísimo en materia de seguridad vial porque no es nada más porque sea mi parecer, sino porque las cifras así lo dicen. Hay cifras a nivel mundial que son muy alarmantes, muy altas en materia de seguridad vial. Tanto así que este año estamos nosotros culminando lo que se inició por el 2011, que fue el Decenio Mundial de la Seguridad Vial, que fue que imaginen ustedes que la Organización de las Naciones Unidas se reunió por el 2009 aproximadamente a estudiar los principales problemas que afectaban a la humanidad y determinó que era necesario activar 10 años de acciones concretas en materia de seguridad vial, con un objetivo bien marcado, ese decenio de la seguridad vial, donde la ONU hacía un llamado a todos los estados, a los países miembros y a las organizaciones civiles y privadas a salvar 5 millones de vidas durante estos 10 años. Eh, bueno, el balance no fue muy bueno, los resultados no fueron los esperados, pero bueno, es un trabajo precisamente de educación constante del ciudadano el que necesitamos hacer lograr para conseguir los resultados que no es más que las personas salven sus vidas en la vida. Yo a veces pienso, Darwin, que tendría que ser casi una materia obligatoria, te diría, desde temprana edad, desde la primaria o con los estudiantes de la secundaria, porque uno no tiene mucho conocimiento de esto y llegás a determinada edad, sacás el registro de conducir, salís con el auto y hay un montón de cosas que necesitas una base, una educación, no es solamente tomar un curso, un coche y salir a la calle. ¿Está previsto o se tienen programas de educación vial a la temprana edad? Sí, sí.
efectivamente. De hecho, nosotros en Venezuela, en el Centro de Investigación en Educación para la Seguridad Vial, el cual yo dirigía, tuvimos un plan nacional de educación vial con planes de formación que comenzaban desde lo que acá llaman salas de 3, salas de 4, desde muy pequeño, dándoles programas de formación a todos los niños y acompañándolos incluso hasta la universidad, porque cada etapa de nuestras vidas tiene aspectos relacionados con la seguridad vial. Cada una de esas etapas, como niños, como adolescentes, como adultos, como profesionales, tienen aspectos que son importantes que cada uno conocemos, y lamentablemente lo que ocurre es que tomamos un vehículo prácticamente sin tener ningún conocimiento porque lo heredamos de uno de nuestros familiares que el abuelo era el que manejaba mejor, después el papá manejaba mejor, ahora el papá enseña al niño, pero con muchas carencias y deficiencias que lamentablemente están generando muchas muertes, sobre todo porque creo que el principal o uno de los principales problemas es porque creemos que todo eso que vemos, que oímos de las muertes en el tránsito, no nos va a pasar a nosotros, porque nosotros siempre somos los que lo estamos haciendo bien. No sé si les ha pasado a ustedes que han escuchado alguna vez que alguien relata que estuvo involucrado en un siniestro, en lo que comúnmente se conoce como un accidente de tránsito, y viene alguien y te llama por teléfono y te dice, me chocaron. Nunca nadie dice, mira, choqué a Choqué. alguien, porque siempre en el momento del impacto la culpa era del otro, siempre. E impactan dos vehículos y se bajan los dos del auto y uno reclamándole al otro porque la culpa era del otro. Entonces creo que ahí es donde empieza el problema, en que nos creemos los dueños del espacio vial, del escenario vial, y creemos que nosotros como protagonistas, no como actores, porque hay muchos actores dentro del escenario vial, pero lo que pasa es que siempre nos creemos que somos los protagonistas y los demás juegan un papel de reparto y tienen que actuar de acuerdo a lo que el protagonista, indique. ¿Ves? Entonces creo que es un problema también de mucho ego, precisamente por falta de formación y por esa herencia que les venía diciendo de que el papá dice, acá primero hasta conducta machista, incluso aquí el hombre maneja mejor, y se ha creado un, un concepto de que la mujer conduce mal, de que la mujer no es apropiada al volante, y déjame decirte que es totalmente lo contrario, porque cuando a la mujer le hablamos de seguridad, no hay una palabra que la mujer ansíe más, que es la palabra seguridad, o los resultados de la seguridad. Cuando un hombre, cuando una persona, cuando un entorno le da seguridad a una mujer, la mujer está ahí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque vemos, por ejemplo, a las mujeres conduciendo con las dos manos al volante, y nosotros con una mano decimos, ah, mira esta manejando con dos manos como una viejita, me explico. Entonces, las conductas buenas las desaprobamos. Si le decimos a la mujer, conduce con las dos manos, que es seguro, la mujer, nada más porque yo le dije que es seguro, muy probablemente es algo que ya en su conducta lo va a establecer. Lo que pasa es que hay una conducta machista al conducir, que precisamente es transgredir esas normas, y quien lo esté haciendo bien, al contrario, está fuera del lote de los buenos, de los mejores, ¿no? Vos recién decías, Darwin, que uno se cree protagonista, pero hay varios actores. ¿Cuáles son esos actores Mira, de un tenemos, siniestro? tenemos a los conductores, tenemos a los peatones que, Ese es que otro tema, representan ¿no? un Ese es otro papel tema. importantísimo claro, dentro del escenario vial. Fíjense que cerca del 50% de los muertos por siniestros viales en el mundo son peatones. Y cuando hablamos de seguridad vial, creemos que tiene que ver nada más con montarse en un vehículo y tener conductas seguras en un vehículo, pero el peatón también
es un elemento, un actor importante de ese escenario vial. Entonces, el conductor y el peatón como protagonistas de ese escenario vial tienen que generar una simbiosis entre sí para poder interactuar, respetarse entre las normas establecidas por la sociedad para, sobre todo, evitar aspectos tan básicos y tan importantes y tan determinantes como lo es salvar vidas de las personas. No es cualquier cosa. Yo te digo que una de las cosas que más me sorprende en los últimos años es cuando vos vas caminando por la calle y ves a las personas que están tan pendientes de su celular que no se dan cuenta que están por cruzar una calle. Y a veces o les tienen que tocar bocina o a veces otro peatón decirle vas a cruzar con el semáforo habilitado. O sea, están tan a veces pendientes de la tecnología que se olvidan de mirar al entorno. Entonces yo supongo la cantidad de accidentes viales que se deben, de siniestros, ¿no? Que se deben producir por esta distracción que tienen los peatones, ¿no? Que, a ver, siempre existió, pero me parece que en los últimos años, con el tema de los celulares, es mucho más grande. Claro, imagínate cuando se suma la distracción del peatón con el teléfono y del conductor, que en algunas, quizás para algunas culturas no es tan grave, pero hay muchos países en Latinoamérica donde la conducción utilizando el teléfono celular es altísima, es altísima. Entonces imagínate esa fórmula, conductor y peatones ciegos, porque cuando estamos mirando el teléfono estamos totalmente aislados de ese escenario, de ese contexto vial, es decir, dos ciegos caminando y bueno, vemos los resultados, hasta vemos cómo impactan peatones con peatones, cosas que Sí, antes es no cierto. nos imaginamos. Claro, sí, sí, es una locura, ¿no? Bueno, ¿y qué le podemos decir a la audiencia como tips para que tengan en cuenta o que se adentren un poco a lo que es el tema de la educación vial? Yo creo que, yo creo que es necesario eh, adentrarnos un poco en que las personas puedan conocer que esto que estamos hablando, que a veces parece para algunos como hasta temas quizás de muy poco serios, no sé, lo toman como muy a la deriva, quiero decir, el tema de la educación vial, es que las cifras son muy contundentes y yo quiero hacer una analogía, Marcela, importante, un poco para que veamos y para que escuchemos y analicemos lo importante de lo que estamos hablando hoy, lo trascendente de lo que estamos hablando hoy. Yo les voy a hacer una analogía de lo que está ocurriendo en el mundo hoy con el coronavirus, con el COVID, que nos tiene a todos encerrados. Fíjense, esta forma de hacer radio es una forma nueva, no nos habíamos imaginado antes La verdad que que no, ¿eh? hacíamos radio. Cierto, sí, porque yo también soy de radio y nunca me imaginé haciendo radio de esta forma, pero bueno, nos ha cambiado todo, ¿no? Entonces, fíjate, y fíjense todos quienes nos escuchan, hasta el día de hoy, desde diciembre que empezó la pandemia del coronavirus, hay 749.000 personas fallecidas. Un número alarmante, ¿verdad? Muy, muy grande, que, bueno, tan alarmante, tan grande que nos tiene encerrados al 80% de la población mundial en nuestras casas todavía sin saber qué va a ocurrir. Eso por la parte de las muertes. Pero los contagios, hasta hoy tenemos aproximadamente casi 21 millones de contagios. Ajá, entonces ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver si están hablando de educación vial, de seguridad vial con coronavirus? Fíjense lo importante del tema que estamos hablando. Al año en el mundo mueren 1.500.000 personas. Voy a repetir. Hasta ahora llevamos 749.000 personas fallecidas por COVID. Por siniestros viales mueren 1.500.000. Casi el Casi el doble de doble. lo que tenemos hoy en 8 meses. Si sacamos la cuenta de 8 meses,
el equivalente a 8 meses, hoy en siniestros viales tuviéramos aproximadamente o tenemos aproximadamente 1 millón de personas fallecidas. Fíjense, y cómo la pandemia nos tiene tan alarmados, cómo en los medios de comunicación social hay tanto, pero tanta noticia relacionada con la pandemia que nos tiene, que tiene a los gobiernos actuando, que se reúnen 3 veces al día hablando de ese tema, por un tema, repito, que está causando la mitad de las muertes que causa los siniestros viales en el mundo. Pero si hablamos de temas de contagiados, quizás en esa analogía me permito yo decir, yo comparé los contagiados de coronavirus con las personas que resultan lesionadas en siniestros viales, quizás haciendo esa analogía. Bueno, decía que los contagiados por coronavirus hasta hoy son casi 21 millones de personas. En los siniestros viales, cada año son 60 millones de lesionados. 60 millones de lesionados. Un tema, wow, un número demasiado impactante. Y no nada más por eso, sino porque los contagiados de coronavirus, muy probablemente en 14 días, los que no fallecen, por supuesto, que lo tenemos en otra clasificación, vuelven a su vida normal, algunos muchas veces asintomáticos. ¿Sabes qué pasa con esos 60 millones de lesionados en siniestros de tránsito? Que un 80% de ellos, por lo menos, necesita 6 meses para recobrar su vida normal a como la tenía antes del siniestro. ¿Sí? Para recuperarse. ¿Sí? Y que se le causa un gasto, una inversión en la salud a los estados altísima por las ocupaciones de cama. Hoy hablamos de ocupaciones de cama de COVID. Bueno, las ocupaciones de camas de traumatismo generados por siniestros viales es altísima, altísima, repito, porque son pacientes que duran hospitalizados hasta 6 meses en promedio en un centro hospitalario. Imagínense si el coronavirus nos mantiene a una persona 2, 3 semanas hospitalizado, ocupando una cama. ¿Qué representa para el Estado una cama ocupada durante 6 meses? Donde además hay intervenciones quirúrgicas y todo un tema. Sí, aparte entonces, de que en yo me algunos permito casos... hacer esta... No, digo que en algunos casos quedan lesiones permanentes, no se recuperan. Hay gente que Sí, queda... por supuesto, eso. Hablamos de un 80% de personas que tardan aproximadamente 6 meses en recuperarse, pero hay en un promedio de 20% que quedan con lesiones permanentes, que su vida les cambió para siempre. Personas que no pueden volver a caminar, personas que no pueden volver a trabajar, no pueden integrarse, que además de eso generan un entorno de afectación importante, porque supongamos que yo soy el que trabaja en la casa, por poner un ejemplo, y dejo de trabajar y ahora se tiene que integrar otras personas de mi entorno a trabajar y hacer lo que yo hacía. Ahí es un impacto muy bárbaro. Además que la Organización Mundial de la Salud, en razón de muerte, dice, para que veamos el impacto de esto, que por cada persona fallecida en siniestros viales hay lo que ellos llaman 5 muertes pasivas en promedio. ¿Qué es esto? ¿Qué son 5 muertes pasivas? Es que cuando, por ejemplo, a un padre se le muere su hijo en un siniestro vial, ese padre no vuelve a ser el mismo más nunca en su vida. Entonces se afecta el padre, se afecta la madre, se afectan los hermanos en el rendimiento escolar. A eso es lo que se le llaman muertes pasivas. Yo conozco casos de familiares de personas con siniestros viales que sencillamente su vida fue otra desde ese momento. ¿Y sabes qué es lo grave, Marcela y amigos que nos escuchan también? Que muchos médicos lamentan, que es que dicen que los fallecidos y los lesionados y lesionados permanentes por siniestros viales en el mundo, en su mayoría eran personas sanas hasta el segundo antes de tener el siniestro vial. Y esto no es cualquier dato,
porque, por ejemplo, por cáncer hay muchas muertes en el mundo, hay muertes elevadas, pero cuando a una persona se le diagnostica cáncer, hay como dos vías, ¿cierto? O probabilidad de que muera. Y entra en ese proceso la persona cuando le diagnostican. ¿Qué pasa con los siniestros viales? Que hasta un segundo antes, Claro. la gran mayoría de ellos eran personas sanas, personas además en un entorno, porque la mayoría de esas muertes están entre los 18 y los 32 años, que significa la producción, la economía, bueno, cualquier cantidad de aspectos importantes para un país, para una familia. Y sabes que, Marcela, que como periodista te lo digo, hay veces que lamento mucho todo esto porque vemos los siniestros viales en una que otra noticia que muy poco se ve, que muy poco se hace referencia. Y cuando lo vemos, ya incluso el ser humano lo toma como que, otro motorizado muerto, me explico, como que si fuese algo ya natural, como que si morir en un siniestro vial es normal. Eh, Y ahora que estábamos hablando del tema de la pandemia, del COVID-19, me gustaría, Darwin, que nos cuentes un poquito de qué manera ha influenciado esto en la seguridad vial. ¿Influenció de alguna manera? ok, fíjate que sí, un tema que hemos escuchado mucho en los medios de comunicación es que esta pandemia nos va a hacer personas diferentes. Hemos escuchado mucho de que, bueno, al terminar esto vamos a ser otros. Se supone que cuando decimos eso es en relación a que podemos ser unos ciudadanos más reflexivos, con un mejor comportamiento, una mejor visión ante lo que está pasando a nuestro alrededor, que sería bien positivo en materia de seguridad vial. Eh, claro, es muy poco lo que se ha podido estudiar porque estamos todavía dentro del proceso de la pandemia, pero ya hay algunas luces. Fíjense que hay una Fiscalía de Seguridad Vial en España que ya ellos están fuera de procesos de cuarentena rigurosas. Hay muchas personas ya circulando por las vías y, y se han alarmado con cifras que dicen que desde el 21 de junio de este año hasta el 22 de julio, estando fuera de cuarentena, se han registrado 110 fallecidos por siniestros viales. ¿Y con qué comparamos eso? Ellos lo comparan con la misma fecha, el mismo periodo del año pasado, y resulta ser que después de la pandemia hay un 10% de incremento de siniestros viales en relación al mismo periodo del año pasado. ¿Y a qué se le atribuye esto? Lo están atribuyendo los especialistas a conductores que están en un principio haciendo lo que siempre ha sido un enemigo de la seguridad vial, que es que en una sociedad tan acelerada, bueno, cuando sentimos que hemos perdido el tiempo por algo, porque nos retrasamos en algo, el tránsito es una buena oportunidad para recuperar el tiempo perdido. Eso es un precepto que tienen muchos ciudadanos y por eso ocurren muchos siniestros viales, porque precisamente las cosas que hay que hacer con atención, generalmente el ciudadano no las toma, no toma el tema de conducir como cosas de las más importantes y por eso es que incluso comparte la conducción con otras cosas, con hablar por el teléfono, con escuchar o poner música o cambiar la radio, etcétera, etcétera. Entonces, repito, están estudiando consecuencias atribuidas a cuadros de estrés post pandemia, pérdida de concentración y sueños generados de concentración y sueño. El tema del sueño no es cualquier cosa. Nosotros investigamos a profundidad el tema del impacto del descanso y del sueño en la conducción
y tiene relación en muchos casos. De hecho, el Instituto del Sueño de los Estados Unidos lo relaciona con niveles importantes de alcohol. Es decir, cuando no dormimos o descansamos bien, los síntomas de tiempo de reacción, de concentración y de respuesta ante lo que ocurre en la vida es semejante a una persona que tiene niveles de alcohol entre 0.5 y 0.7 de alcohol. Entonces, no es menor cosa el tema de que muchas personas no estemos durmiendo bien, que estemos perdiendo horas de sueño, no nada más horas de sueño, sino calidad de sueño. Fíjense que en estos países donde ya se están empezando a recuperar la circulación en el tránsito, está generando algunas consecuencias importantes. Y de hecho, fíjate que acá en Argentina hay una cifra entre entre abril y mayo de este año. Ya estábamos en pandemia en el primer mes de la pandemia. Y saben que en ese periodo de un mes hubo 224 siniestros viales con 662 fallecidos y 3.220 personas lesionadas en la Argentina. Y decimos, y bueno, ¿y dónde estaba si todos estábamos Claro, en la encerrados, en casa? cuarentena, claro. Porque pasa otro fenómeno también, que es que cuando las vías están solas, bueno, creemos aún ese sentido de protagonista de la escena, bueno, que me las sé todas, ¿no? Que tengo permisos incluso para hacer cosas que antes no se me eran permitidas. ¿Okay? Entonces es importante tenerlo en cuenta.